Gracias. Grupo Aragonés, doña María Herrero. Ruego se acomoden al tiempo, si son ustedes gentiles. Gracias, presidente. Señora Vaquero, menudo rapapolvo. Yo, de verdad, que me había leído ayer la iniciativa, la he vuelto a sacar y me la he vuelto a leer y la he vuelto a subrayar porque digo, a ver qué es lo que vamos a votar. Porque yo creo que que quienes han intervenido estarán enfadados o indignados por otras cosas, pero no por lo que vamos a someter a votación. Porque aquí lo que vamos a votar es instar al Gobierno de Aragón a impulsar medidas para celebrar el 6 de diciembre de 2018 por el aniversario de la Constitución, adherirse a los actos conmemorativos que están promoviendo, a participar en los actos y realizar también dentro de nuestras competencias actos para conmemorar la Constitución. Ni más ni menos. Todo lo demás, si quieren, hablamos de todo lo que haga falta y decimos cada uno nuestro punto de vista. Nos exaltamos, lloramos, nos alegramos, cada uno según su punto de vista. Pero lo que estamos votando es lo que estamos votando. Lo que pasa que, claro, yo ya con el señor Clavería me he quedado sorprendidísima porque no esperaba para nada esa intervención, que además me parecía como sacada de otra época, que no sé, con la que yo desde luego no me identifico, que no la he vivido. Y sinceramente, es que no sé cuál es su España. Desde luego para nosotros no es el referente Venezuela. Entonces, claro, es que la Constitución no es intocable y no es perfecta, no es ni perfecta ni intocable. Ahora bien, se llamó la Constitución de la Concordia. ¿Ustedes, señorías, de verdad creen que hoy sería de la concordia o sería de la discordia? Porque lo estamos viendo aquí. ¿Qué capacidad tenemos para llegar a acuerdos? Somos capaces, decía la señora Luquín, literal, la Constitución española no es capaz de dar soluciones a los problemas de hoy. Señora Luquín, la Constitución no tiene la culpa. Los políticos de hoy no saben dar soluciones a los problemas de hoy. No, es que no es la Constitución, son los políticos, porque aquí cada uno viene a vender su libro y con poca altura de miras y muy poca generosidad. Y puedo hablar en primera persona por no excluirnos, todos. ¿No creen ustedes que hoy no sería posible la Constitución española que se hizo en su momento, con sus imperfecciones? Porque claro, ¿cuál es su alternativa? Y yo lo que escucho es, de diferentes formaciones políticas, una Constitución diferente. Sí, ese es su punto de vista, pero el punto de encuentro, ¿cuál sería? Y yo no lo veo por ningún lado. Ahora, si se trata de que cada uno digamos cómo sería la Constitución que nos gustaría, pues vale. Pero, ¿podemos llegar a un acuerdo o no podemos llegar a un acuerdo? Miren, nosotros creemos en el Estado de las Autonomías, que es el que se plasma en la Constitución. Y ahora que está habiendo muchas banderas de España por ahí, también les digo que a mí me da cierta pena que junto a la de España, en Aragón, no esté también la de Aragón, mucho más de lo que está. Porque España es lo que es. Y es un Estado de las autonomías, donde se hizo un esfuerzo muy grande por parte de muchos, no sé si con más o con menos acierto, pero creo que con más aciertos que errores, para que pudiésemos sentirnos partícipes de un proyecto común todos, con las diferencias que cada uno teníamos. Y tiene mucho recorrido, con unos políticos que sean capaces de saber interpretarla bien e incluso modificar y mejorar aquellos aspectos que puedan tenerse que modificar y mejorar realmente para dar respuesta a los problemas de hoy, pero no para generar otros problemas. Y ahí cabe también Aragón. Y desde luego Aragón estaría mucho mejor de lo que está con esta misma Constitución si hubiese habido voluntad política de los responsables que ha habido en unos momentos u otros. Aragón tiene mucho recorrido y no lo ha tenido porque no ha habido voluntad. Ciertamente Aragón es una nacionalidad histórica y es más, la propia Constitución española se refiere a esos territorios que tienen unos derechos históricos a actualizar y a desarrollar. Y si no lo hemos hecho será por otras razones, será porque nosotros mismos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, porque no hemos tenido la fuerza suficiente, porque pintamos bien poco en España, desgraciadamente. Pues a lo mejor por todo eso, pero no por la Constitución, no culpemos a la Constitución de todos los males. ¿Conmemorar la efemérides de la Constitución? Bueno, pues es que, a ver, los valores de la Constitución realmente no los compartimos todos. A mí esto me preocupa. Los valores de la Constitución. ¿No compartimos los valores constitucionalistas todos? A mí me preocupa, porque me parece que son el ABC. El ABC. Otra cosa es que, indudablemente,
con los 40 años que tiene, pero que yo llevo aquí 14 y ya se decía que había que cambiar la Constitución. Claro, tiene 40, pero antes no tenía 40 y ya se decía que había que cambiar, porque cada uno desde su punto de vista interpreta que la transición se hizo más o menos correctamente e interpreta que la Constitución española tendría que decir una cosa u otra. Pero vuelvo a reiterar, no creo que haya una posible desde el acuerdo y desde el consenso mejor que la que hay. En cualquier caso, nosotros estaremos dispuestos, por supuesto que sí, y apostamos por poderla mejorar, pero ahí nos mediremos todos a ver la responsabilidad, la generosidad y la altura de miras y el compromiso que tenemos común por seguir siendo todos ciudadanos del mismo Estado, del Estado